Hola, muy buenas tardes desde España. Estamos en este Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores y digo buenas tardes en España porque tenemos como entrevistado a Gabriel Boero, que es miembro de Front Consulting Internacional para Paraguay, y allí en Paraguay son las 11 de la mañana, con lo cual allí buenos días, Gabriel, y muchas gracias por concedernos esa entrevista. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, nos acompaña nuestro director ejecutivo, Eduardo Badía. Buenas tardes en España, buenos días en Paraguay, Eduardo. Buenos días, Paraguay. Buenas tardes, España. Gracias, Juan Carlos. Y un placer, Gabriel, tenerte con nosotros. Gracias. Bueno, Gabriel, vamos a empezar. ¿Desde cuándo está FCI en Paraguay? ¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Y qué papel estáis desempeñando en el mercado paraguayo? Bien, bueno, FCI está en Paraguay hace unos 5 años, pero hace unos 2 años que mi oficina está como miembro acá de la red. Nosotros tenemos un estudio jurídico, contable y un BPO, ¿sí? En donde asesoramos empresas en su aterrizaje, digamos, en el mercado paraguayo. Es un mercado bastante fácil, digamos, de acceder, es un mercado con mucha facilidades tributarias principalmente. El régimen impositivo es muy accesible, 10% del impuesto al valor agregado, 10% del impuesto a la renta, con lo cual es muy tentador para todas las empresas de los países de la región, principalmente Argentina y Brasil, están azotadas por impuestos muy altos, venir a radicarse acá. Y bueno, y hace 2 años estamos también atendiendo a las empresas, las franquicias, digamos, de FCI que tienen voluntad de iniciar negocios acá en Paraguay. Bueno, ¿y cómo os estáis dando a conocer en todo este tiempo? ¿Qué pasos habéis dado para ya ser una Front Consulting Internacional que sea conocida en Paraguay? Bueno, estamos trabajando mucho con las redes sociales. Hemos hecho el año pasado principalmente muchos webinars organizados también por la red de FCI. Hemos hecho webinars para Brasil y para Argentina, pero también para abiertos de FCI. Hemos tenido unas 30, 40 personas asistiendo en los 3 webinars que hicimos. Y bueno, estamos en las redes sociales, ¿no? También. Ese sería el trabajo mayor. Ahora, bueno, acá hay una restricción de movimiento todavía. Sudamérica, digamos, está bastante golpeada con la pandemia. Tuvimos una segunda ola muy fuerte y bueno, no podemos hacer muchos eventos ni participar de eventos presenciales, por eso seguimos con las redes. Vamos a hablar un poco de números, de cómo está la franquicia en Paraguay, Gabriel, en cuanto a número de redes, en cuanto a facturación. ¿Qué países extranjeros son los que más implantados tienen allí sus franquicias? Paraguay hay unos 200 emblemas, unas 200 marcas más o menos de franquicias, emplean a unas 17.000 personas. El crecimiento hasta el año 2000, hasta inicio del 2020 había sido de un 15 a 20% anual, que fue exactamente lo que se perdió en pandemia, ¿sí? Se perdió en el 2020 y en lo que va del 2021 también, la proporción, o sea, lo que se había ganado entre el 2019 y 2020 fue lo mismo que se perdió en ese año. No se han ido marcas, sino que han cerrado locales, ¿sí? Las marcas que tenían quizás 4 o 5 locales, bueno, se han quedado con los 2 o 3 principales en las principales ciudades, y ese es el mayor impacto que hemos visto. Eh, Paraguay es un país que tiene pocas franquicias internacionales, ¿sí? Más o menos el 10% de las marcas. Los principales mercados son Centroamérica y Sudamérica, y principalmente toda la zona fronteriza con Brasil y con Argentina. Paraguay comparte mucha frontera con Brasil, frontera seca principalmente. Tiene casi 3.000 kilómetros de frontera con Brasil y hay mucho movimiento comercial. Con Argentina comparte también frontera, pero es toda, digamos, tiene el río Paraná, que es una cuestión geográfica, digamos, de 2 kilómetros de ancho y que necesitan puentes muy grandes para poder transitar. Eso le hace una limitante, pero con Brasil no. Entonces algunas marcas han empezado a poner locales en zonas fronterizas del lado paraguayo y han empezado a incursionar del otro lado también. Pero en general las marcas paraguayas principales son marcas nacionales, ¿sí? Y después, bueno, tenemos muchas franquicias de argentinas, unas 90 marcas de Argentina, otras más o menos 70, 80 de Brasil, y el resto variado. ¿Sí?
principalmente americanas, puede ser, hay algunas españolas también, pero variaditos. Pero las principales son claramente Argentina y Brasil. Muy bien, gracias, Gabriel. Eduardo. Sí, Gabriel, por el tema que tú bien conoces por tu profesión, un poco me gustaría preguntarte una pregunta dividida en tres, un poco si hay algún tipo de ley o normativa vigente hoy en Paraguay para regular el sistema de franquicias, si hay algún tipo de evento, feria o congreso que se celebre allí desde un punto de vista del propio país, y luego un poco el papel de los centros comerciales, si tiene importancia o no, y bueno, qué tipo de información me puedes pasar en estas tres líneas. Las franquicias se regulan por el Código de Comercio. La verdad es que no es que hay una ley de franquicias, pero sí hay contratos específicos de franquicia, que son los contratos de uso habitual, y son realmente son contratos muy marcos, muy estándar, que bueno, después obviamente cada empresa los ayorna a su modalidad, pero en general no reviste mayor problema. Paraguay es un país muy abierto. Tengan en cuenta, Paraguay tiene unos 80 años de importación, digamos, recién en los últimos 10 años Paraguay empezó a generar una industria propia. El crecimiento del sector industrial está siendo paulatinamente del 5, estuvo siendo del 8, llegó a ser del 8% en los años anteriores, ahora en pandemia bajó, pero el 2019 fue del 5%. Entonces tenemos un sector industrial muy activo. Eso hace que el país vaya cambiando un poco su fisonomía, pero históricamente fue un país comercial, importador de productos y de servicios, ¿sí? Y había muchos, se usaba mucho lo que era la representación, se representaban muchas marcas. De hecho, uno va al supermercado acá, las grandes superficies, y encuentra marcas de alimentos y de otras cuestiones de todo el mundo. Yo acá consumo productos del Corte Inglés, consumo aceitunas, consumo aceitunas argentinas, pero podría comer aceitunas o aceite de oliva español perfectamente, vinos franceses, españoles. Hay mucho producto y no hay limitaciones a la importación. Eh, Respecto al desarrollo, bueno, nada, yo creo que ¿cómo me habías dicho la segunda parte de la pregunta? Sí, ferias, Eduardo? eventos, Las algún ferias. tipo de acontecimiento concreto. Había una feria anual hasta el año 2019 se hizo, que era la feria de franquicias que había acá en Asunción, pero bueno, con la pandemia paró, ¿sí? En el 2020 se suspendió, ahora para el 2021 tampoco está previsto realizarla ni siquiera de manera virtual, porque la verdad es que el mercado de franquicias es un mercado como de nicho, ¿no? O sea, dependemos mucho de las marcas internacionales, como les decía, la Asociación Paraguaya de Franquicias debe tener 20 miembros como máximo, no tiene muchos. Entonces, es un modelo que está para desarrollar a nivel interno, está empezando a haber un incipiente desarrollo de lo que son microfranquicias, ¿sí? Un consejo que yo podría darle a marcas españolas es no traer una expectativa elevada, ¿sí? Venir más con una visión de francotirador y con un modelo express. ¿Sí? Si hubiera, no venir con inversiones, montos de inversión muy elevados a requerirlo al mercado, porque el mercado no está para eso. Acá hay grupos locales que son multimarca, son grupos que se dedican a las franquicias, pero 2 o 3, ¿sí? Concentran las grandes marcas internacionales, McDonald's, etcétera, las hamburgueserías, las tiendas más tradicionales. Ahora bien, hay sí mucha oportunidad para la franquicia, para la micro franquicia, con montos que pueden ir, qué sé yo, hasta $10.000 no sé, 8.000 euros, por ejemplo, una cosa así, y que dejen una rentabilidad al franquiciado, que lo ocupen al franquiciante, perdón, al franquiciado, que sea el jefe de la franquicia, que la lleve adelante, que sea una posibilidad de autoempleo, y que le genere una rentabilidad de más o menos 2.000, 3.000, 4.000 euros por mes. Ese sería un modelo que realmente podría llegar a tener éxito acá, porque hay mucha gente que quiere el autoempleo, que quiere salir de las empresas. Hay crisis, no es que el mercado está vivo, el mercado está vivo, sí, pero estamos estacionados, no tiene la vivacidad que tenía 2 años atrás. Paraguay tuvo crecimientos del Producto Bruto entre el 2014 y el 2018-19 de 4 o 5% anual, el mercado en franco crecimiento, pero
en estos años ha bajado. Fue el país de la región con uno de los dos con las menores pérdidas en pandemia, menos 2,8% del Producto Bruto, ¿sí? No fue tan grave, lo manejaron bien, pero bueno, tiene un sistema de salud muy pequeño Paraguay, y el problema de la pandemia es que nos quedamos sin camas, básicamente, en el sector hospitalario. O sea, hoy la verdad es que la gente que se enferma tiene consecuencias porque no hay sector hospitalario que lo pueda recibir. O sea, tenés que rezar de que si te agarra el COVID, que te agarre leve, para no tener que internar. Ese sería el problema. Pero en general, la verdad es que en términos económicos, el país no estuvo 3 meses parado nada más. Después hubo una activación y eso permitió que, bueno, haya sectores que no fueron tan dañados. El de las franquicias, y muy orientado al tema de la restauración y al tema de los centros comerciales, que era el otro tema que me faltó responderte, sí se vieron dañados, la restauración sí estuvo con problemas, y los centros comerciales estuvieron cerrados unos 6 meses, ¿sí? Y después, bueno, obviamente la gente, independientemente de que abra el centro comercial, no es un lugar a donde uno tenga muchas ganas de ir mientras están los niveles de contagio altos. La franquicia sí se da principalmente en los centros comerciales, o sea, es el lugar donde las marcas van a exponerse, a exhibirse. Acá en los centros comerciales de Asunción principalmente, que reciben mucha visita de fronterizos, de brasileros, argentinos, chilenos, etcétera. Las marcas se exponen, pero otra vez, estamos en este escenario pandémico que impide el normal desarrollo del turismo también. Entonces, nosotros todavía no estamos como en Europa, que están volviendo a la normalidad. Todavía eso está previsto recién probablemente para el año que viene, por el tema de vacunación, como van avanzando los calendarios de vacunación. Y la verdad es que bueno, y las superficies en los shoppings son un poco más caras, ¿no? O sea, hay otros lugares, dependiendo del tipo de negocio, que no estando dentro del centro comercial, igualmente puedes llegar a tener una exhibición de marca y demás, poniendo un local afuera. No, gracias. No, te iba a preguntar un poco el tema de qué aconsejarías a las marcas españolas. Ya nos lo has dicho, en un portfolio más express, más pequeño, no gran inversión. Eso ya me lo has dicho sin preguntártelo, con lo cual no voy a ser reiterativo. Lo que sí me sorprende que solo estando 3 meses cerrado, porque en España hemos estado prácticamente, quitando sectores estratégicos, hemos estado prácticamente un año y pico, ¿no? Que todavía cueste la apertura en centros comerciales y tiendas tradicionales. El shopping sí abrió este año, ya volvió a la normalidad, digamos, una nueva normalidad, pero igual el caudal de público no ha regresado. Acá tenemos la particularidad que hay algunos shoppings que están en medio de edificios corporativos. Cuando los construyeron, fueron dentro del proyecto, estaba el centro comercial con una torre, 2 torres corporativas. Entonces el patio de comidas y los centros comerciales viven mucho de las oficinas, torres de 20 pisos, estamos diciendo, ¿no? O sea, mega emprendimientos, que la gente, bueno, tienen vida porque tienen esas oficinas que todo el mundo, cuando está ahí, baja a almorzar o hace alguna compra ahí. Obviamente, no volvieron a los números normales, porque además el centro comercial es un lugar donde va el turista. Digamos, siempre las marcas que están en los centros comerciales son un poco más caras, ¿sí? El pueblo, digamos, la clase media para abajo, no va a comprar al centro comercial, va a pasear, ¿sí? Va a llevar a los niños a comer algo, pero no va a las marcas que no sean de restauración, no compra. Entonces termina comprando en los barrios, ¿sí? Entonces, ahí sí el comercio se ha vuelto un poquito más activo, pero al no haber turismo, el centro comercial para lo que son los locales, no la restauración y los patios de comida, sino los locales en sí, está un poco parado. Muy bien. Juan Carlos. Te queríamos dar, Gabriel, los datos de nuestro informe internacional, la franquicia española en el mundo, el último que hemos presentado recientemente a finales de abril, que dice que hay 14 franquicias españolas que están implantadas en Paraguay, de 8 sectores, y que suman 25 locales. Te podríamos preguntar qué sectores ves ahora más atractivos para aquellas franquicias españolas que estén interesadas en implantarse en el mercado paraguayo, y sobre todo con qué fórmula, ¿no? Supongo máster, socios locales. ¿Qué les aconsejarías tú en ese sentido? Bien. En cuanto a sectores y en la implantación a la hora de entrar allí? Bien, sí, acá
marcas españolas hay varias. El sector de restauración siempre es un sector muy activo en Paraguay, ¿sí? Y más que nada de lo que sea comida al paso, ¿no? Todo lo que sea comida, no sé si comida rápida exactamente, pero sí una comida al paso. Entonces, eventualmente un modelo de no quiero decir food truck, pero algo pequeño y donde uno pueda realmente pensar en una expansión, que la inversión otra vez en los locales no sea muy alta y que quizás con algún socio local se pueda pensar en una expansión de 3 a 5 o 10 locales, podría llegar a ser un modelo interesante. Todo lo que es belleza, ¿sí? Y salud principalmente. No necesariamente estética, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los locales de uñas o los locales de manicure y demás funcionan relativamente bien. La mujer paraguaya es una mujer coqueta, que le gusta pintarse, que le gusta arreglarse a todo nivel, ¿sí? O las chicas las ves arregladas incluso en los barrios de clase media y media baja. Bueno, moda dependiendo del segmento, ¿sí? Que no sea muy de nicho, muy alto. Ya Zara está acá en los centros comerciales, así que ahí tenemos un exponente. Y después, bueno, construcción inmobiliaria. Paraguay tiene un déficit de la construcción, no de la construcción, sino de la cuestión habitacional. Hay un déficit de unas 250.000 a 300.000 viviendas, y eso implica más o menos 1 millón de personas que están con déficit habitacional, que están con precariedad y demás. Entonces, el tipo de franquicia de que sean construcciones masivas o en serie pueden llegar a funcionar bien y, y a su vez eso linkeado al sector de crédito, ¿no? O sea, algún tipo de alianza puede ser de constructora más una empresa de créditos, ese tipo de cuestiones podría llegar a funcionar justamente por esta coyuntura puntual del país. También nuestro otro informe, Gabriel, el que te hacemos aquí en España, la franquicia en España, constata que no hay franquicias paraguayas implantadas aquí en España. ¿Por qué, dirías, si esos pasos se van a dar ya y desde FCI, cómo estáis también apoyando a la posible internacionalización? Bien, bueno, a ver, un poco lo mencioné al principio, solo el 10% aproximadamente de las franquicias paraguayas se han internacionalizado, y el primer lugar donde aspiran llegar es a los países limítrofes, ¿sí? Así todo, hay franquicias que han llegado a Centroamérica. Tenemos una empresa que es Pago Express, que es una empresa de justamente un centro de pago de servicios y demás, que está en Centroamérica y en Ecuador. En Ecuador me imagino también por una cuestión de la dolarización, ¿no? Es un lugar donde la comisión pasa a ser una comisión en dólares, entonces, y no en moneda local, y es una cuestión que puede llegar a ser rentable. Y después, bueno, a Mandaú, que es una heladería, que es la heladería paraguaya, ¿sí? Compite contra Grido, que es una marca argentina, que ambas tienen unos 200 locales. Paraguay es un país muy caluroso, el helado funciona bien, y como puede justamente microfranquiciarse de alguna manera, anda bien. Y bueno, y a Mandaú ha cruzado la frontera hacia Brasil, es el modelo que yo les decía, ¿no? Se instalan en la ciudad fronteriza y después cruzan la frontera y se instalan en la ciudad de enfrente. Entonces empiezan a internacionalizar la marca de esa manera. Nosotros con FCI lo que tenemos es que, bueno, al ser una red con presencia en 24 países, tenemos los partners que nos vamos comentando las oportunidades y, bueno, se va dando realmente posibilidades todo el tiempo. Nosotros tenemos marcas y van surgiendo oportunidades mensuales al orden de las 2, 3 oportunidades mensuales, pero Paraguay no es un país que exporte franquicias principalmente. Yo soy mucho más receptor y digamos, busco la novia para cada franquicia de las que nos presentan nuestros socios de FCI, que oferente, digamos, de marcas, ¿no? Ya para finalizar, Gabriel, ¿qué expectativas hay para el sistema de franquicias en Paraguay? ¿Es un país a tener en cuenta, por ejemplo, por parte de las franquicias españolas para su internacionalización? ¿Hay expectativas de crecimiento, de que el sistema se vaya consolidando, madurando? Yo lo veo, sí, el sistema está creciendo, o sea, la franquicia, lo mencionaba, venía creciendo 15-20% anual, que es un número interesante, y paró por esta cuestión. Lo mismo las cifras del país, el país venía creciendo 4-5% anual,
En pandemia, en el 2020, bueno, decreció un 2,8%. Se espera que en este año ya vuelva el crecimiento al 3,5% del producto, con lo cual el país volvió a arrancar. Obviamente es un país que principalmente lo mueve la agroindustria, y Paraguay es exportador neto de energía eléctrica. Paraguay depende mucho de lo que generan sus represas por tener ríos tan caudalosos, y las comparte con Brasil y Argentina, entonces eso le genera mucha divisa al país. Ahora bien, para la franquicia, o sea, sirve mucho que el país acompañe con el crecimiento a que uno venga a implantarse, ¿no? Me parece que, bueno, el consejo es ese, ¿no? De buscar, sí es un modelo, la franquicia está creciendo, y venir otra vez con expectativas, entendiendo que es un país de 7 millones de habitantes, un mercado pequeño, puede llegar a compararse con países de Centroamérica, en donde la mitad tiene poder adquisitivo medio para arriba, o sea, tenés un mercado en realidad pequeño, ¿sí? Entonces, mantener la expectativa acotada a ese número, y no buscar acá, bueno, buscar sí una presencia de marca y un crecimiento gradual, insisto, de máximo, o sea, con micro franquicia, que puede llegar a ser entre de 3 a 5, 10 locales, me parece muy razonable. Como dije, es un país que tiene bajos niveles de impuestos, con lo cual la rentabilidad para el franquiciante puede ser interesante. Si monta una unidad, o sea, pueden venir a desarrollar, yo la veo bien, venir y poner un local propio y después ser su propio máster de alguna manera, y después desarrollar internamente. ¿Por qué? Porque vas a generar rentabilidad en este país que te genera la oportunidad de tener bajos impuestos. Y por otro lado, bueno, si no, el franquiciado también, ¿no? Tiene márgenes razonables. Entonces, con no mucho volumen de negocio puede generar un margen de utilidad interesante. Bueno, Eduardo, pues para acabar, tenemos un detalle para nuestro entrevistado. Sí, bueno, la verdad es que el origen de nuestro café ya hace 3 años era tomarnos un café físicamente con el invitado, pero realmente en este caso, como te puedes imaginar, no es posible. Después de la COVID, todavía más difícil, pero bueno, intentamos adaptarnos y tropicalizarnos, como decís vosotros, al mercado, y ahora, bueno, pues en vez de un café, pues es un pequeño diploma con mucho cariño que lo hacemos a todos los invitados para que lo tengáis de recuerdo de vuestro pase por nuestra casa, que es vuestra casa. Y bueno, agradecerte, Gabriel, a ti y a Front Consulting Paraguay, pues el tiempo dedicado, muy interesante, y que estaremos en contacto para ver la evolución que tiene la franquicia en general en vuestro país. Vale, bueno, les agradezco mucho, y como siempre a disposición, ¿sí? A través de Front Consulting y la oficina nuestra, siempre dispuesta. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Que estén muy bien, gracias. Muy bien, pues ponemos aquí el punto final a esta entrevista, a esta Café Internacional de la Asociación Española de Franquiciadores. Hemos entrevistado a Gabriel Boero, que es el miembro de Front Consulting Internacional para Paraguay. Casi las 5:30 de la tarde aquí en España, las 11:30 allí en Paraguay. Muchísimas gracias, Gabriel, por la entrevista, y que vaya todo muy bien por Paraguay. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Un abrazo. Un abrazo.